Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Les damos la bienvenida a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Sean ustedes bienvenidos, les mandamos un abrazo de esta congregación cristiana. Vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy y para lo cual me gustaría que tomen sus Biblias. ¿Ya tienen sus Biblias a la mano? Vayan buscando la primera carta de Juan, donde estaremos meditando en el capítulo 3, del versículo 4 al versículo 10. Vamos a leer y que el Señor nos hable a cada uno lo que nos tenga que decir con este tema que hemos preparado, que el Señor ha preparado, que lleva por título Transgresores. ¿Ya lo tienen? Primera de Juan, capítulo 3, del 4 al 10, dice así la palabra del Señor. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Padre, gracias por tu hermosa palabra que nos has dejado para nuestra edificación, para que a través de ella nosotros tengamos una dirección en nuestras vidas, que podamos darnos cuenta, Señor, hacia dónde nos dirigimos. Te pedimos que seas tú abriendo nuestro entendimiento para que podamos comprender, Señor, la anchura y la longitud de esta palabra, Señor. Ayúdanos a profundizar de tal manera que quede grabado en nuestros corazones y podamos vivir y practicar esta palabra, Señor, te lo pedimos. Y también quiero pedirte, Señor, que me des la capacidad, la habilidad, Señor, para que a través de mis labios mis hermanos sean edificados por medio de tu palabra, Señor, porque te lo pido, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aquí podemos ver claramente lo que Juan nos está mostrando, que es la definición del pecado. Porque se habla mucho del pecado. Esta es una doctrina importante que todos debemos conocer y saber qué es la definición del pecado y saber las consecuencias. Es importante conocerlo, porque hay personas que no piensan que el pecado no tiene consecuencias. Hay personas que no entienden ni lo que es el pecado. Nosotros por eso nos venimos a estos lugares a congregarnos para entender, para saber, y aquellas cosas que no las sabemos, tratamos de investigarlas para tener un claro conocimiento de las cosas, para no vivir engañados, para vivir de acuerdo a como Dios nos manda. Entonces, lo primero que vamos a ver es la definición que Juan nos muestra de lo que es el pecado. Dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, el verso 4, pues el pecado es infracción de la ley. Eso es el pecado, es infracción de la ley. Es decir, desobedecer los mandamientos que Dios ha determinado. Dios ha determinado ciertas reglas, ciertas normas, estatutos, preceptos a lo largo de la historia. Le dio a Moisés 10 mandamientos, le dio también aproximadamente 613 mandamientos en todo Deuteronomio y Levítico, que ahí podemos leerlos. Leyes dietéticas de la comida, ceremoniales, de tantas cosas que Dios quería que se llevara un orden. Y ahora
nos dice Juan que si nosotros infringimos o incumplimos alguna de esas normas, estamos pecando. Pues eso es el pecado, infringir las normas que Dios ha determinado. Ahora, conociendo esto, sabiendo que el pecado es infringir o incumplir las normas que Dios ha establecido, nosotros nos queda claro que el pecado es para nosotros peligroso. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias. Porque el incumplir una norma nos hace, ¿en qué nos convierte cuando nosotros no cumplimos una norma? En transgresores. Cuando las autoridades determinan ciertas normas, por ejemplo a un ratero que roba, ¿qué le hace la autoridad cuando lo atrapa? Lo castiga. ¿Con qué lo castiga? Pues con la cárcel, privándolo de la libertad. Entonces, ¿ustedes creen que nosotros, si no cumplimos las normas de Dios, quedaremos impunes? Dios no puede ser burlado. No podemos burlarnos de Dios, y si Dios puso normas, Él tendrá que ejecutar un juicio, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Un juicio el que atravesaremos todos, ¿no? ¿Cómo es que entró el pecado en el mundo? ¿Cómo entró el pecado? Entró por un hombre, exactamente. Cuando Adán estaba en el huerto del Edén, y ahí fue la desobediencia, ¿no?, de ellos, y entonces se introdujo el pecado, y por el pecado la muerte. Por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, dice Romanos capítulo 5, verso 12, por cuanto todos pecaron. Es decir, que cuando nosotros pecamos, ahí es donde nos llega, digamos, esa condenación de muerte. No quiere decir que vamos a morir físicamente, quiere decir que es una muerte espiritual, una muerte en la que vamos a estar separados de Dios. Esa es la consecuencia del pecado. Romanos 6, ¿verdad? Sí, es Romanos 6, 12, ¿va? Tienes razón. Entonces nosotros vemos aquí en el versículo 5, de donde estamos en Primera de Juan, dice el verso 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Quién dice aquí que fue el que apareció? Cristo. Esta palabra apareció, más bien se tendría que traducir como se manifestó. O sea, porque nosotros entendemos como que apareció, es como que una aparición, pero más bien, o sea, que el Hijo fue introducido en el mundo para quitar nuestros pecados. Entonces surge la pregunta, ¿a qué vino Cristo? ¿A qué vino Cristo? Bueno, dice Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 10, dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Nosotros estábamos perdidos, estábamos sin rumbo, porque vivíamos esclavizados en el pecado. Toda la humanidad estaba sumergida en el pecado, en la desobediencia. Y así vivía. Y entonces era necesario, o fue necesario, que alguien nos rescatara de esa condición de esclavitud, que alguien pagara el precio. ¿Y quién pagó el precio? Cristo pagó el precio, es decir, que Cristo nos compró. La humanidad, los pecadores, le pertenecían a un amo, que es el diablo. Los que practicaban el pecado estaban en el reino de las tinieblas. Y Cristo nos rescató, nos redimió y nos hizo libres. Entonces ahora nosotros somos libres. ¿Qué nos deja ver esto? Que Cristo trajo una esperanza para nosotros los pecadores. Porque nosotros vivíamos en otro tiempo haciendo lo malo, pero ahora que conocimos el Evangelio, que creímos en Él, tenemos la esperanza de vida eterna. Esa es la esperanza que
toda persona puede tener. Y esto, pues no es de nosotros, es un don de Dios. Así que Jesús no vino para abrogar la ley, o sea, no vino para quitar la ley, sino para cumplirla. Él vino y cumplió la ley a la perfección. Dice Juan, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y dice, y no hay pecado en Él. Juan nos está diciendo, o nos quiere dejar bien claro, que Jesús no infringió ninguna norma, ningún mandamiento que el Padre, de los que el Padre había establecido. Jesús vivió una vida en rectitud, obedeciendo cada lineamiento, y aquí nos lo dice Juan, que no hay pecado en Él, pero en nosotros sí, pero en Él no. Y esto es lo que Juan quiere mostrarle a los gnósticos de su tiempo, que ellos pretendían vivir una vida espiritual únicamente en el conocimiento. En su mente ellos decían, no, pues ya conocemos todas las cosas, pero en su vida moral ellos querían vivir como ellos querían. Entonces Juan les muestra y les dice, esto no es posible. Esto no es así como ustedes dicen, que únicamente hay que tener el conocimiento de Dios y en la mente y en el espíritu vamos a ser salvos y en la carne se va a perder porque la carne es mala. No, dice Juan, de ninguna manera es así. Eso es lo que está combatiendo Juan. Dice en el versículo 6, todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí Juan nos está mostrando acerca de la permanencia. La clave, Juan nos da la clave para no pecar. ¿Cuál es la clave para que no pequemos? Permanecer en Cristo, aquí lo dice, todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Tú quieres vivir una vida en santidad? Permanece en Cristo. Jesús lo dijo, ¿no? En Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Tenemos que permanecer en Cristo para tener nosotros victoria sobre el pecado. Ese es el enemigo a vencer. Todos los días nosotros tenemos que procurar vivir en santidad, alejarnos del pecado, porque antes éramos esclavos del pecado y vivíamos esclavizados a lo que el pecado nos mostraba delante, el placer, el deseo que tenemos dentro de nosotros que nos llevaba a hacer lo malo. Pero fuimos libertados. Dice la Escritura que fuimos libertados, ahora tenemos libertad para obedecer. ¿Por qué no lo hacemos? Fíjense que dice Hebreos 4:15, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, nosotros tenemos un sumo sacerdote que es Jesús, que se puede compadecer de nosotros, porque Él también tenía la semejanza de hombre. Y fue tentado, así como tú y yo somos tentados todos los días, pero Él resistió el pecado. ¿Esto a qué nos lleva o a qué nos motiva? También a nosotros a resistir el pecado, a apartarnos del pecado. Pero, ¿por qué no queremos hacerlo? Esa es la pregunta, la gran pregunta que surge. ¿Por qué seguimos constantemente en el pecado? Esto no debe de ser así. ¿Están de acuerdo? O sea, si ya fuimos comprados con la sangre de Cristo, ya tenemos que vivir en santidad. Porque Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Porque los sacerdotes que antes eran constituidos en la antigüedad, cuando en el antiguo pacto, los sumos sacerdotes que
que venían al altar para que el pueblo fuera perdonado, pues continuamente morían. Y ahora Jesús ya no muere, porque Él venció la muerte. Él está a la derecha del Padre intercediendo por todos nosotros. Dice Hebreos 7, en el verso 23, por tanto, Hebreos 7, del 23 al 28. Fíjense lo que nos dice aquí. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte, Hebreos 7, 23, ¿no? 22, ok. Sí, tienes razón, 7, 22. Aquí puse 23, ¿ah? Es 22, del 22 en adelante. ¿Ya lo tienen? Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, dice aquí, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Aquí vemos este cuadro, cómo nos muestra que Jesús, puro, sin mancha, inocente, se entregó. Él mismo fue el sacrificio, Él mismo es el sacerdote, y ahora intercede por nosotros. Y Él no tiene necesidad de estarse renovando nuevamente. Un solo sacrificio y para siempre. Y ahora está intercediendo por nosotros, para que tú y yo vivamos en santidad. Esa es la gran noticia que tenemos aquí. Y como les decía, Juan nos está mostrando la clave para permanecer en santidad. Para vivir en santidad es permanecer en Cristo. En ese sumo sacerdote que intercede por nosotros, es vivir en Él todos los días. ¿Recuerdan lo que dice, lo que enseña Pablo? Que en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. O sea, tu antigua vida pasó. Ahora, en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Tenemos un nuevo comienzo. Es decir, que la antigua vida, en mi antigua vida, que yo estaba esclavizado al pecado, yo vivía en el pecado, en la inmundicia, y ahí me deleitaba. Ahora dice que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Es decir, borrón y cuenta nueva. Comenzamos de cero. Pero tenemos que tomar esto en serio. No tenemos que verlo únicamente, sí, ya lo sé. No, comprenderlo, analizarlo y vivirlo. Eso es lo que tenemos que tener claro. Todas las personas que siguen pecando, conociendo a Dios, que siguen pecando, ¿saben por qué lo hacen? Porque no tienen temor a Dios. No respetan a Dios. Toman a Dios a juego. No han entendido el temor de Dios. No un temor como miedo, sino un temor de respeto, de reverencia. Obedecerle a Dios por amor, entendiendo la obra que hizo Jesús en la cruz a nuestro favor. Eso es lo que tenemos que aprender y que vivir. Y si no lo hacemos, entonces estamos haciendo mal. Dice que todo aquel que permanece en Él no peca.
todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea que si tú sigues pecando, si tú sigues viviendo en el pecado, está diciendo Juan, no le has visto y no le has conocido. No conoces a Dios, no conoces su carácter, no conoces que es un Dios santo y que repudia el pecado. Nosotros tenemos que vivir de tal manera que agrademos a Dios. Verso 7 y 8. Hijitos, dice Juan, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Aquí podemos ver nosotros dos grupos de personas. Los que practican la justicia y los que practican el pecado. Son dos grupos de personas únicamente, no hay más. Solamente hay esas dos posibilidades. O eres una persona que practicas la justicia o eres una persona que practicas el pecado. ¿De cuál personas te consideras o en qué grupo encajas? ¿En los que hacen justicia o en los que hacen pecado? Es sencillo, ¿no? Cada uno de nosotros conocemos nuestro andar, nuestro caminar. Tal vez podemos engañar a los demás, a las personas. Decir, no, pues yo no hago esto, yo no hago lo otro, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces aquí Dios nos está ahorita desnudando, nos va a pasar un escáner a ver qué clase de personas somos. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así le dijo Jesús a los judíos. Y sabemos que el pecado tiene consecuencias. Si nosotros decimos que somos cristianos y vivimos esclavizados al pecado, algo está mal en nosotros. Algo no está cuadrando. Y es tiempo de que nosotros tengamos este panorama, pues para no vivir engañados. ¿O a quién le gusta vivir engañado? Tenemos que vivir y saber, si hoy estamos aquí y nos damos cuenta que estamos practicando el pecado, ¿qué tenemos que hacer? Si ahorita nos damos cuenta, ok, estoy practicando el pecado, ¿qué tengo que hacer? Me preguntarás. Tienes que arrepentirte. Ya lo vimos, ¿no? Primera de Juan, capítulo 2. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si en este momento el Espíritu Santo de Dios te está mostrando que estás viviendo en pecado, arrepiéntete de tu mal camino, de tu mal proceder, pídele perdón a Dios, para que no enfrentes esas consecuencias terribles cuando estemos delante de su presencia, de la presencia del Padre. Arrepiéntete, cree en el Evangelio, vive el Evangelio, acepta a Jesús como tu Salvador y verás cómo tu vida empieza a dar un cambio. Y te darás cuenta cómo las bendiciones de Dios empezarán a fluir en tu vida, porque el pecado detiene la bendición de Dios. El pecado es una barrera que se forma. El pecado es un virus que se mete en nuestra mente y nos hace creer que estamos bien. Y nos acomodamos y nuestra conciencia llega un momento en que se cauteriza y ya no sentimos dolor ni temor por hacer las cosas que hacemos. Llega un momento en que, al principio, cuando pecabas, sentías dolor. Híjole, le fallé a Dios. Y poco a poco
tu conciencia se va cauterizando a tal grado que llega un momento en el que ya es normal, se te hace normal. Un día practicas la justicia y un día practicas el pecado. Eso no debe de ser así, dice Santiago. Santiago nos muestra una porción. Dice que en el capítulo 3, del 11 al 12, Santiago capítulo 3, versículo 11 dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Así también nosotros no podemos decir que somos siervos de justicia y vivir esclavizados al pecado. Porque o somos esclavos del pecado o somos siervos de la justicia. Una de esas dos. No podemos ser las dos. O eres frío o eres caliente. Aquí los tibios no valen. Los tibios no tienen lugar. O eres o no eres. Dice el versículo 9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí podemos encontrar una aparente contradicción, porque dice que el que es nacido de Dios no puede pecar. Y tú te preguntarás, ¿por qué entonces eventualmente nosotros todavía pecamos? Recordemos lo que dijo Juan en el capítulo 2, que si alguno dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso. Entonces, ¿cómo está aquí Juan? Acá en el capítulo 2, Juan pone a todos bajo una norma. Todos son pecadores, somos pecadores. Y aquí dice que el que es nacido de Dios no puede pecar, como que posiblemente encontramos una contradicción. Pero lo que Juan está queriendo mostrar aquí es la práctica. O sea, aquella persona que tiene una práctica, ¿sí saben lo que es un practicar, no? Aquella persona que lo hace constantemente. No es una persona que eventualmente comete un error, no, es una persona que está practicando constantemente. Ya lo agarró como algo, como una rutina. Pasan 15 días, un mes y vuelve al mismo pecado. 8 días y vuelve al mismo pecado. O sea, no ha podido ser libre de ese pecado. Recordemos las palabras que dijo Jesús: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Necesitamos ser libres del pecado. Si alguno en este momento aquí se siente que no es libre del pecado, clama a Dios, pídele a Dios: Dios mío, libérame del pecado, libéranos del pecado, para que podamos vivir la vida como le agrada. Sé que no es fácil, pero con la ayuda de Dios vamos a poder, y tenemos que intentarlo. No podemos quedarnos de que, ay, bueno, tengo esta debilidad y ya. No, tengo esta debilidad, Señor, ayúdame con ella para no caer en ella. Y es la forma en que vamos a tener victoria sobre esas debilidades, sobre esos pecados que están en nosotros arraigados, porque son pecados que se arraigan en nuestra vida y se estacionan ahí se quedan, y si no los echamos fuera, constantemente nos hacen tropezar. Y eso es práctica. Y los que los que somos hijos de Dios, no practicamos el pecado, practicamos la justicia. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen hombre. Dice Santiago también: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Para que te des una idea, cuando sabes hacer lo bueno y cierras tu corazón y dices, no lo voy a hacer, también es pecado. El estándar es alto. El estándar de Dios que nos ha puesto es muy alto. Porque pensamos, no, pues no voy a asesinar, no voy a matar. Ok,
Pero Jesús dijo que aquella persona que aborrece a su hermano o le llama necio es culpable ante el concilio. O aquella persona que ve un hombre, que ve una mujer, o una mujer que ve un hombre para codiciarlo, dice que ya adulteró en su corazón. Así de alto está el estándar de Dios. O sea, no es nada más que decir, yo no he adulterado, yo no he matado, yo no he hecho esto, no he hecho aquello. Pero lo piensas, pero en tu mente está. Échalo de ahí, no des lugar al diablo. Entonces los hijos de Dios permanecemos en justicia. Fíjense, ¿qué dice Romanos 6? Romanos capítulo 6, del 17 al 19. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser, ¿qué? Siervos de justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Antes le servíamos al pecado con gusto y nos agradábamos en él, dice Pablo. Ahora tengan esa misma intención y sirvan a la justicia para que ustedes se santifiquen cada día más. El que es santo, dice en el libro de Apocalipsis, santifíquese todavía. El que es injusto, el que es inmundo, pues siga ahí. Pero nosotros tenemos que vivir en la justicia, porque la justicia determina si somos hijos de Dios o no. Si tú no practicas la justicia, lo recto, lo bueno, la integridad, si tú no la practicas, entonces puedes tener duda de que eres un hijo de Dios. Porque el hijo de Dios, una de las claras evidencias que manifiesta es que es un hacedor de justicia. Es un hombre que vive y ama la rectitud, que no se deleita en el pecado, aborrece el pecado. Ha llegado a tal manera que ha aborrecido el pecado. Dice el salmista, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido el pecado. Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo, aborrecer el pecado. Tenemos una lucha a muerte con el pecado. No permitas que el pecado se quede en tu corazón. Es la transgresión de la ley, incumplir la ley. No permitas que pensamientos en tu mente y en tu corazón se queden ahí en cosas ilícitas, que tú sabes que eso no le agrada a Dios. Inmediatamente quítate ese pensamiento. Pongo un ejemplo. Si yo sé que a Dios no le agrada que robe y en mi mente constantemente vienen pensamientos de agarrar cosas que no son mías, ¿qué tengo que hacer? Quitar esos pensamientos de mi mente y sustituirlos por todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que le agrada a Dios, todas aquellas cosas que a Dios le agradan, sustituirlas por aquellos pensamientos que no le agradan. Y de esa manera mi alma, mi corazón, mi mente se va a ir limpiando. Con la ayuda de Dios, claro. Porque dice que la palabra es la que nos limpia, la que nos lava todos los días. Entonces aquí está lo que el apóstol Juan nos dice. El verso 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El punto central sobre el cual gira esta carta es el amor.
Ahí gira toda esta carta de Juan, el amor. Ama a tu prójimo, ama a Dios. Y entonces aquella persona que no es capaz de amar, dice Juan, no es nacido de Dios, no es de Dios, así de sencillo. Si no haces justicia y si no amas a tu prójimo, si no amas a Dios, no eres de Dios. Porque decimos, no, yo amo a Dios, pero precisamente por eso Dios nos puso ese mandamiento de amar al prójimo, porque es fácil decir amar a Dios, pero si no puedes amar a tu hermano, a quien tienes aquí a un lado, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo has visto? O sea, ahí está la lógica, ¿no? Dios dice, a ver, ama a tu hermano aquí, ahí lo estás viendo, ámalo. ¿Y cómo se llevan entre hermanos? Bien, ¿no? Se llevan bien. Sí, sí se aman, ¿no? Entre hermanos. ¿Por qué se ríen si sí se aman? Es amor de... ¿Cómo? Amor de risa. No, pero sí tenemos, o sea, tenemos que vivir en los mandamientos de Dios para agradarle a Dios. Entonces, aquí podemos ver el pecado, su definición. Los que practican el pecado tienen consecuencias. Podemos ver que fuimos rescatados por Cristo y que Él es el único justo, porque la Escritura lo encerró todo bajo pecado, dice que no hay justo ni aun uno. Dice el libro de Eclesiastés, dice Salomón, también dice, porque no hay hombre recto que nunca haga el mal. O sea, no hay hombre que nunca haga el mal, que nunca peque. O sea, todos en algún momento vamos a cometer un error, pero recuerden que abogado tenemos. Por si llegamos a equivocarnos, si llegamos a meter la pata, abogado tenemos a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Aquí vemos la esperanza que hay para aquellos pecadores. Tú, amigo, que me ves, que aún no tienes a Cristo, que aún no has hecho tu decisión por Cristo, ¿qué esperas? No te tardes, ven a Cristo. Arrepiéntete, reconócelo, cree en Él y acéptalo como tu Señor y Salvador para que también tengas esta esperanza de vida eterna que nosotros tenemos. Para que seas un hijo de Dios, para que seas contado entre la familia de Dios. Eso es lo que Juan nos muestra en este pasaje. Qué agradable noticia saber que si nosotros practicamos la justicia, somos hijos de Dios. Y aquí nos podemos dar cuenta cada uno. No es difícil de determinarlo en nuestra vida. No necesitamos preguntarle a un sabio o a alguien que tiene mucho conocimiento. Oye, yo seré un hijo de Dios. Tú solito puedes darte cuenta. Si practicas justicia, si amas a tu prójimo, si amas a Dios, eres nacido de Dios. Las cosas viejas pasaron y fueron hechas nuevas en ti. Pero si tú no vives en la justicia y practicas el pecado, ya sabes quién es tu papá, el diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Él desde el principio está pecando. Él fue el que incitó a Adán en el huerto, a Eva, a que pecaran. Él fue el que los incitó. Pero como por un hombre entró el pecado en el mundo, por otro hombre la justificación. Jesús nos justificó a nosotros. No vivimos por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Cristo. Y somos revestidos de esa justicia. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra que has dejado para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad, a practicar la justicia, a amar al prójimo, Señor.
a alejarnos del pecado, Señor. Fortalécenos a cada uno en nuestras áreas de debilidad para no pecar contra ti, Señor. Ayúdanos a entender el temor a ti, Señor, para que vivamos siempre agradándote, Señor. Ayuda a mis hermanos que están batallando con algún pecado. Fortalécelos, Padre. Dales la capacidad de entender y de apartarse, Señor. De saber que sin santidad, Señor, no te veremos. Que si en nuestra vida, Señor, hay pecado, hará estorbo entre tú y nosotros, Señor. Es el pecado el que nos estorba, Señor. Ayúdanos a quitarlo para que podamos vivir pegados a ti, Señor. Siempre, Señor, agradándote en todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues qué bueno que se pudieron conectar. Les mandamos un abrazo y que Dios los siga bendiciendo. A los que van a ver este video, que el Señor les dé de su bendición. Amén. Nos vemos.